pues vamos a hacer preguntas, pero antes de empezar, qué bonito el dedicarse a un ministerio en el que el sacerdote siempre habla del pecado, el pecado en los sermones, pero vosotros allí veis la acción del demonio. El demonio grita, a veces habla. O sea, es algo verdaderamente tan bonito. Entiendo perfectamente por qué Dios ha permitido que el demonio pueda hacer eso y ha establecido el ministerio del exorcismo. Ya sabéis vosotros, los que ayudáis en este tipo de ministerio de liberación o ayudáis a un exorcista, que hay mucha crítica, hay mucho ataque, no pasa nada. Tiene que ser así. Tiene que ser así. Hay casos muy espectaculares, bueno, porque Dios lo ha querido. Es una labor tan bonita. En una parroquia unos dan catequesis, otros ayudan a los pobres, otros visitan a los enfermos. Los que en la diócesis ayudáis en esto, es de las labores bonitas, de verdad. Y fijaos que estamos aquí en un lugar tropical, en un lugar del campo, pero siempre lo he dicho, en los auditorios así más impresionantes, ante sacerdotes, o en charlas en universidades, o en encuentros de exorcistas. Me acuerdo del preciosísimo seminario de Chicago, yo creo que es el seminario más bonito del mundo. Les decía, bueno, sí, pero aquí hay muchos exorcistas, algunos han salido ya en varios documentales, porque claro, haces un documental, entonces otro director te llama y vuelves a salir en otro y en otro. Pero el mejor exorcista puede estar en mitad de la selva del Amazonas, puede estar en un pueblecito pequeño de Asia, en una misión católica. Solo Dios sabe. Es una labor preciosa, pero solo Dios sabe. Es un misterio. Ojalá fuera tan sencillo como llega y en una hora está liberado. No, es un misterio, siempre trabajamos en el misterio. Es una realidad espiritual y no todo el mundo la comprende. Y además, porque hay casos que duran meses o años, tampoco es que van a llegar los ateos, lo ven y ya creen. Pues no. Incluso los no creyentes. Los creyentes pueden tener problemas para creer en esto. Cuando vean vuestra labor de liberación o un verdadero exorcismo, no suelen ocurrir cosas extraordinarias, no suelen salir clavos de la boca, ni se ponen a levitar, ni hay profecías impresionantes. No, eso no suele suceder. La labor del ministerio de la liberación se suele hacer en humildad, tanto en lo que ocurre, lo que permite Dios, como en las persecuciones que va a tener alguien. Siempre hay que obedecer, el sacerdote, el laico, siempre hay que obedecer. No murmuréis. Por supuesto que lo mismo que el exorcista tiene la labor de exorcizar, el que manda, un obispo, un vicario general, vicarios episcopales, tiene esa función de mandar. En realidad la función es gobernar, pastorear, organizar, pero al final manda y prohíbe. Pues vale, le hacemos caso porque es su función y tenemos que hacerle caso. Si solo hay que obedecer cuando las órdenes son buenas, soy yo el que lo decido, luego yo obedezco cuando quiero. Hay que obedecer. Hay que obedecer, a sabiendas de que el que manda no siempre manda bien. No siempre manda bien. Alguno dirá, algunos tienen el don de mandar mal, porque el pastor
pastorea sobre todos y sobre aquellos que tienen carismas. ¿Significa eso que el que manda siempre está iluminado por Dios? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Se puede mandar por razones humanas, por cosas que me han dicho que son erradas, a través de mis prejuicios. No hay que murmurar, no hay que criar mala sangre. Relajadamente, el que manda debe intentar mandar lo menos posible. Pastorear, cuanto menos se den órdenes, mucho mejor. Tenemos esa tendencia a ordenar, a que se haga todo como nosotros consideramos, a creernos iluminados. Es que yo soy espiritual y el Espíritu Santo me dice. Esa tendencia a creernos iluminados. Y por lo tanto, como es Dios el que me ha iluminado, ya no admitimos ninguna razón en contra. La iluminación del Espíritu Santo existe. Pero normalmente en casi todas las cosas obramos según la razón. Sea el obispo o sea el papa. El papa en el gobierno de la Iglesia, en el pastoreo de todas las comunidades, suele actuar según la razón. Y es verdad que en la medida en que sea un hombre más cercano a Dios, tendrá mayor iluminación. Y a veces grandiosa iluminación. Pero hasta el hombre más santo, hasta Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, todos solían en el día a día actuar según la razón. El tener autoridad no significa que uno no se equivoque. Hay una cosa que se invoca a veces, la gracia de Estado. La gracia de Estado es solo, y no es poca cosa, que si Dios te pone en un cargo, Él te va a ayudar con gracias a ejercitar bien ese cargo. Solo es eso. En mis charlas no hay el más mínimo prejuicio contra la autoridad eclesial. No sabéis cuánto valoro, amo, respeto la autoridad eclesial. El párroco, el obispo y sus ayudantes, el papa. No os podéis imaginar la reverencia que siento, no hacia la autoridad en general, sino hacia esa persona que tiene esa autoridad. Esa persona que está unida a una autoridad. Pero al mismo tiempo que lo respeto, al mismo tiempo, el saber que el que manda se puede equivocar, me lleva a decir, yo obedeceré incluso aunque se equivoque. Os he querido decir antes esas cosas respecto a la autoridad eclesial porque ejercer el ministerio de la liberación y del exorcismo es sufrir. Siempre hay persecución, siempre hay problemas, siempre. No es que alguna vez haya problemas, siempre hay problemas. Aunque sea un exorcista nombrado por el obispo, si lo ejerce bien, si de verdad lo ejerce de corazón, totalmente, entregándose al prójimo, con fe, aunque obedezca en todo, tendrá problemas. Es que ya ve demonios en todas partes. Más le valdría dedicarse a la parroquia. Se dedica a la parroquia lo que se dedique, le van a decir eso. Más le valdría dedicarse más a la parroquia. Lo mismo en los grupos de laicos. Ejercer este ministerio contra el demonio supone sufrir. La cruz forma parte de este ministerio. Por lo tanto, los que lo ejerzáis tenéis que aceptarlo sin rabia. Sé que es fácil decirlo. Sé que es fácil decirlo. No es tan fácil hacerlo. Pero es necesario hacerlo. La cruz como parte. Puede haber alguien que está enfermo y a la cruz de fuera se une el sufrimiento de la enfermedad, los dolores, lo que sea.
ojo con las disensiones en los grupos. Todo tenéis que hablarlo. Y si hay un problema, más razón para con humildad sacarlo. Mirad, yo creo que esto está creando mal ambiente. Y lo habláis entre todos. La verdad es que en los grupos, como el demonio existe y les habla a cada uno, y a mí también, en el oído, y entonces este ya me cae mal, yo creo que este está hablando mal de mí, ¿quién se ha creído que es este? ¿Qué ha dicho este el otro día de mí? La división. ¿Cuántos grupos tan buenos? Y se crea división, disensión, problemas. Se dividen, desaparece el grupo. Tened cuidado, el otro os habla sin que os deis cuenta. Contra eso, hablad todos, poned en común los problemas, escuchad al otro. Aún así a veces es inevitable. Pero ojo, ¿por qué es inevitable? Porque alguien, o varios, o el que hace cabeza en ese grupo, sea sacerdote o no, está escuchando al sembrador de la división, al sembrador del mal, al calumniador. Y el grupo se divide, se crea mal ambiente. No debería ser así, pero es así. Y a veces entre personas espirituales. ¿Cómo no va a haber problemas con la autoridad eclesiástica si a veces los hay en un mismo grupo? ¿Cuál es el remedio? Oración, centrarse en Dios, el amor, nunca calumniar. Perdón, nunca murmurar. La calumnia es cuando digo algo falso del otro. La murmuración es cuando digo algo que es verdadero. No murmuréis. Decidlo entre todos si merece la pena o si es de tal naturaleza al que hace cabeza. Y si el problema está en la cabeza, hablad con la cabeza, con esa persona que dirige al grupo, entre todos, con sencillez, con humildad. Pero cuando uno se cree un iluminado es muy difícil. Cuando uno se cree un iluminado, a veces no santo, porque habréis oído, ¿cuántas veces lo he oído yo eso? No, si yo soy un pecador, si yo soy el más pecador de todos. Sí, pero aquí estás tú mandando. Tú eres muy pecador, pero eres el más prudente, el que más sabes, el iluminado. Evitad eso. El tema de la autoridad dentro de los grupos. Es inevitable que alguien haga cabeza, o 2 o 3 personas en un grupo. Sobre todo, cuanto más grande es un grupo, más necesidad hay de que alguien organice, dirija, etc. Pero, en la medida de lo posible, consideraos iguales y habladlo entre todos. A veces la persona que no tiene ningún carisma, su voz en el grupo será más sensata, más prudente que otro, pues que parece que tiene más carismas. No todos tienen carismas. Hay muchos grupos de liberación que nadie tiene ningún carisma. Algunas personas tienen carismas, pero nadie tiene un carisma mientras no se demuestre. Hasta que no se vea claro, se pruebe que una persona tiene un carisma, en principio estamos discerniendo si tiene un carisma. Muchos grupos nadie tiene un carisma. Ojo, cuando en un grupo se dedican durante años a orar por los posesos, aparecen los carismas. Padre, no sé por qué, pero me pongo a orar y me pongo a dar unos bostezos y empiezo a echar lágrimas, no sé por qué. Otro de pronto, Padre, no sé, me ha venido algo como una visión, etcétera, etcétera, etcétera. Los carismas son muy bonitos. Aunque los carismas que son impresionantes son el de curación, claro, eso está muy bien, y el de profecía. El carisma de profecía es muy impresionante, claro.
saber lo que va a suceder en el futuro. Hay carismas preciosos. Dios, que es tan generoso, da carismas y muy distintos. Pero los carismas conllevan peligros. Como bien sabían mis colaboradores, cuando alguien se me presentaba, un desconocido venía a mi parroquia y me decía: padre, yo tengo un carisma, yo me ponía a temblar. Hay que discernir, hay que ver quién será este. Pero cuando es una cosa verdadera, qué alegría. Pero vamos, no, como bien decía, no era la mejor tarjeta de presentación, porque los carismas dan tantos problemas. La persona que tiene carisma, con el tiempo hay un peligro de ensoberbecerse. Peligro, muchos no, Dios lo da a quien quiere, y muchos no se ensoberbecen. Pero he visto tanta gente con verdaderos carismas caer. Sobre todo la soberbia. Mira que siempre lo decimos, el carisma, el peligro, pues caemos en eso. Aún así, son preciosos los carismas, pero siempre el que tenga un carisma, cuanto más grande ese carisma, más sufrimiento va a tener y más necesidad de que sea humilde y se someta a lo que todo el grupo ve claramente que hay que hacer. Tenemos que tener un espíritu de equipo, sinodal, de una comunidad. Esto no es el ejército. Aquí tenemos un general, aquí tenemos un coronel. No es así la Iglesia. Nos reunimos todos para orar por esta pobre persona. Pero sí, se necesita alguien que es el que organiza las cosas, pone horarios, tiene la llave para abrir, llama a todos. Y hay gente que ejerce una función muy buena organizando. Pero para aquellos que estéis aquí, que seáis cabeza, cuanto menos se mande, mejor. Un párroco, cuanto menos mande, mejor. Cuanto se tiene más edad, más se escucha a las viejecitas del lugar y menos se manda, y menos se enfada uno. Cuanto más joven es un párroco, más se enfada y menos escucha a los demás. Considera que hay que enseñar y ya está. Aprendamos en cabeza ajena. La humildad es una protección para el que se enfrenta al demonio. La humildad. Pero ¿y cómo logra uno ser humilde? Pues no es fácil. No es fácil. ¿Cómo se logra ser sencillo? ¿Cómo se logra ser obediente cuando siempre tendremos 1000 razones para no obedecer? No hablar mal de los demás. Tantas cosas. Este es un ministerio que requiere muchas cosas y mucha prudencia. Es una guerra. Aunque nosotros estemos en una batalla concreta, en una lucha concreta. Pero no os olvidéis, ese demonio que está allí dentro de esa persona tumbada en un colchón, en el centro de la iglesia, le ayudan otros demonios. Y a nosotros nos ayudan otros ángeles, ¿verdad? Oramos por él y se manifiesta. También hay casos. Como veis, todas las combinaciones son posibles. Pero no caigáis en pensar que todo es culpa del demonio. Todo en la sociedad, en la historia, todo ven al demonio por todas partes. Es verdad, este es un peligro. Hay gente que no lo ve por ningún lado y hay gente que lo ve en todas partes. No toques eso, que te vas a contaminar. No se te ocurra comer esa comida que te ha preparado la suegra. Y yo conozco a gente, qué pena me da, que por sospechas totalmente infundadas nunca jamás fueron a visitar a casa de la suegra. Y bueno, mucho peor si hubieran comido y por supuesto no aceptar ningún regalo. Y cuando preguntas, ¿pero por qué esto? Las razones son totalmente insuficientes. Son manías que se meten en la cabeza. Manías. Como norma general, id a casa de todos y comed lo que os den. Este asunto ya se planteó en una comunidad de San Pablo, la carta a los romanos. Podemos comer la carne ofrecida a los ídolos. Y San Pablo dirá,
los dioses no existen, son demonios. Y dirá, pero comed todo, sin problema. Eso es lo que dice San Pablo. Sí, sobre un objeto, imaginaos agua. Imaginaos que este agua, un brujo ha invocado a los demonios para que haga daño, me provoque una enfermedad. Esto es agua, haga lo que haga un brujo. Pero bueno, si Dios lo permite, puede permitir que el demonio que ha escuchado a ese brujo haga algo con este agua. Pero esto sigue siendo agua. Otra cosa es que al lado haya un demonio. El agua no se puede quemar, evidentemente. Entonces, no pasa nada con el agua, no tengo que hacer nada especial con el agua. Si yo supiera que este agua han hecho algo maléfico sobre ella, bueno, pues la tiro en cualquier lado. Pero si yo bendigo el lugar, un sacerdote, y echo agua bendita y oro, el demonio huye. Y aun suponiendo que en una casa hubiera algo maléfico, no es necesario encontrarlo. Bien, si lo encuentro, lo tiro a la basura. Lo normal es que se suele quemar, pero recordad, no es absolutamente necesario quemarlo. Hay cosas que no es fácil, a la basura. Es que no le demos más importancia al demonio de la que tiene. El maleficio solo es que allí hay un demonio. Y la oración lo expulsa. Demonio de esto, demonio de lo otro, demonio de más allá. No, si son ángeles que se rebelaron y algunos se rebelaron ya para siempre. ¿Acaso tienen escrito en la frente, tú solo puedes hacer esto? No, por supuesto que no. No os preocupéis tanto de el nombre del demonio. Si lo dice bien, si lo dice puede dar información. ¿Suele ser importante saber el nombre del demonio? No, ya sé que habéis escuchado 1000 veces que sí. Cuando yo en un exorcismo, incluso del Padre Amor, por saber el nombre ya ha acabado aquello enseguida? No, acabará cuando Dios quiera. Si fuera saber el nombre ya está todo acabado. A veces saber el nombre puede dar información, pero normalmente no acaba porque digan el nombre. Y mucho más necio el pensar, hay que saber si es demonio de ruina o demonio de esto, demonio de lo otro. Mira, tú dedícate a orar, pídele a Dios que salga, céntrate en la adoración y olvídate de si es este demonio o el otro. No, es que hay que saber si es demonio de vudú o de macumba o tal. ¿Para qué? ¿Para qué? No, es que hay que hacer cosas especiales si es de esto o del otro. Aquí está el demonio, lo echamos. Es como si hay un ladrón que ha entrado en mi casa. No me importa cómo ha entrado. Si por aquí, por allá, que se ha usado una ganzúa, se ha usado... Está dentro, lo he hecho y ya está. Refuerzo las cosas para que no vuelva a entrar. Pero lo importante es echarlo. No hay que perder tiempo investigando. Y anda que no hay sacerdotes que pierden mucho tiempo investigando. Pero ¿cómo? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? Que ame a Dios. Dedica ese tiempo a la oración, a que lea el Evangelio. Las investigaciones. ¿Investigaba mucho Jesús al exorcizar? No, ya, pero era Dios. Pero Él nos enseñó el exorcismo. Si Él hubiera querido que supiéramos algo, nos lo hubiera dicho. De hecho, Él quiso saber que supiéramos que en algunos tipos se necesita ayuno y oración. Vemos cómo hacían los exorcismos San Pedro, en Hechos de los Apóstoles, o San Pablo. ¿Investigaban mucho? No. ¿Usaban muchas técnicas? No. Una casa cerrada, con humedad, con telarañas, con insectos, con ratas. Abre las ventanas, que entre la luz, límpiala, bárrela, quita toda la basura y será un lugar confortable y agradable. El alma se parece mucho a una casa. Recordad la comparación de Jesús. El demonio, no dice demonio, dice
Cuando un hombre fuerte entra en una casa, entra y se necesita que otro más fuerte le eche. Entonces vaga por lugares áridos y se dice, volveré de donde he salido. Y si entra, se lleva todos los tesoros que hay dentro y entra con otros 7 peores. Los tesoros son las virtudes, las buenas cosas que hay dentro del alma. Fijaos, hombre fuerte, se necesita otro más fuerte. Claro, el demonio quiere resistir, tiene una fortaleza, pero el exorcista va a insistir también. Es una lucha espiritual. Esa es la explicación del exorcismo según Jesús. Podía haber explicado más cosas, pero no quiso. No quiso. El que tenga el don de sanación, que lo use. Lo mismo con el don de expulsar demonios, con ese poder y autoridad que él dio. No compliquemos las cosas. Yo he conocido a exorcistas que venían con unos tacos así de folios, de qué había que hacer en cada caso, si era este tipo de brujería, si era el otro tipo de brujería, qué oraciones había que usar en cada caso, qué había que hacer. Menos mal que nadie le hizo caso. El hombre fuerte, la casa. Es una lucha, pero es una lucha espiritual. ¿Qué armas hay? Espirituales. Ya está. Esto es como el que va a la guerra y dice, a ver, el manual. No, pues en la guerra haré lo que tenga que hacer. Ya veré en cada situación lo que hago. Es así de sencillo. Y entonces, cuando un grupo es muy espiritual, cuando en un grupo hay mucha adoración, la gente viene a ser liberada, pero esto me ha pasado. De pronto uno que venía por esto se cura de un tumor. Y hay curaciones. Y no se pretendía, pero a lo mejor alguien recibe el don de profecía. Y no se pretendía, pero el sacerdote recibe el don de conocimiento y sabe lo que hay en el alma de esa persona. Esto ha pasado. Pero si yo solo quería orar por liberación, pero llevas años, te dedicas mucho, tal, y al final, mira, Dios te ha dado a ti el don de conocimiento. Entonces, como veis, uno va hasta aquí y Dios dice, vas más hasta allá. Vas más allá. Dios es generoso. Dios es generoso. Dios nos sorprende. Es que tengo 2 preguntas, padre, que quiero hacer. El tema estuve escuchando varios cuestionamientos sobre esto. ¿Qué diferencia hay entre Satanás y Lucifer? ¿Son 2 seres diferentes? Tengo un amigo en Estados Unidos que es uno de los laicos que más sabe de demonología del mundo, y él defiende que son distintos. El padre Amorth defendía que eran distintos. Siempre se han usado como sinónimos. Siempre se han usado como sinónimos en la Iglesia, pero la Iglesia no se ha definido sobre ese tema. Cada uno que piense lo que quiera. Yo tiendo a pensar que es el mismo, que son 2 formas de referirse al mismo. Te puedo dar argumentos a favor y argumentos en contra. Argumentos a favor, pues que en algunos exorcismos han aparecido 2 diciendo que uno era Satanás y otro Lucifer. Argumentos en contra, no nos podemos fiar mucho de lo que diga el demonio en el exorcismo, sinceramente. Solo Dios sabe que es verdad. Yo me inclino más por la tradición, son sinónimos, pero cada uno que piense lo que quiera. Y también tengo una pregunta más, padre. Sabemos que Dios está en todas partes, y Lucifer también puede estar en todas partes. No. Los demonios, cada uno está en un sitio donde actúa. El único que es ubicuo es Dios. Por lo tanto, el demonio no lo sabe todo, ni está en todas partes. Pero lo mismo que hay animales que dicen, uy, oigo algo, y van. También hay demonios que dicen, uy, alguien me está llamando, o alguien está haciendo esto sobre demonios, voy a ir, un rito, lo que sea. Entonces van, pero no están en todas partes, ni entran en nuestra cabeza. Nuestros pensamientos son nuestros.
ellos pueden más o menos deducir, mira, está rezando, mira, está muy fervoroso, se nota que ahora el amor de Dios le llena. Siguiente pregunta. ¿Alguien? Buen día, Padre. Padre, quiero hacerte una pregunta sobre algo que hace años me está molestando y no estoy entendiendo, ¿verdad? Bueno, conocí una persona que fue consagrada, creo que por vudú, pero ella se arrepintió, se entregó, está sirviendo a la iglesia. Pero muchos hermanos se alejan de él y no quieren rezar por ella porque dice que puede hacer daño. ¿Eso puede ser? O sea, se ha arrepentido, ya... No hay que tener miedo al demonio. Ella de la iglesia, ella participa, están en los grupos de oraciones, ella participa en misa diaria, hace todo lo que está consagrada a María, está consagrada al Padre Celestial. Hacer daño ella a otros hermanos. Nada, yo creo que la respuesta está muy clara y evidente. No, hay que... Vamos a ver. La respuesta es que incluso una persona que tiene contacto con el demonio y no se haya arrepentido, razón de más para que hagáis apostolado con ella, razón de más para que habléis con ella, con la esperanza de que algún día vuestras palabras puedan servir para que cambie. Si a mí me invitara a cenar alguien que está en la mafia, que mata a personas, aceptaría. Es más, aceptaría con mucho más interés que si me invita a alguien muy bueno y que va a la iglesia. Si yo viviera en 1938 y me invita a cenar a su casa o a pasar el día con él alguien que trabaja en las SS, aceptaría. A lo mejor tengo que estar una cena entera hablando de quién sabe qué, o toda la mañana, o paseando en el jardín de su casa, para que a lo mejor le diga algo que le pueda llevar a Dios. Pero yo aceptaría, especialmente con él aceptaría. Y alguien dirá, ¿pero te puede ocurrir algo malo? Bueno, Dios, confío en ti porque esta persona hay que llevarla a ti. Pues confío en ti y ya está. Sé que me van a criticar por ir a casa del pecador, pero es que hay que ir a casa del pecador. Y a lo mejor hay que ir varias veces para que a la cuarta vez él me pregunte algo religioso, tal cual, esté abierto. Pues esto que vale para el pecado vale también para la brujería, etc. No tengáis miedo. ¿Bien? Siguiente pregunta. Buenos días, Padre. Una pregunta que me retumba en la cabeza, como dice la hermana, es un mandamiento del Levítico donde Dios ordena a Aarón hacer expiación por un macho cabrío y otro macho cabrío llevar en el desierto para satisfacer a Azazel, un demonio. No para satisfacerlo, se le entregaba. Era la suerte de Azazel. Todas las leyes y prescripciones del Levítico, del Deuteronomio, ya no están vigentes. Tuvieron su sentido en su momento, pero después se reunieron los apóstoles en Jerusalén y ellos decían, bueno, vamos a ver, hasta ahora todos éramos judíos, descansábamos el sábado, no comíamos cerdo, nos circuncidábamos. Pero ¿y los gentiles que vienen? Hay que obligarles a seguir la ley de los judíos. Oraron a Dios, pidieron a Dios, hablaron, pidieron a Dios luz y al final determinaron no. Hay que seguir la ley eterna. Los 10 mandamientos, no matarás, no robarás, eso estaba vigente antes de Moisés y después para los asirios,
para los galos, para todos. La ley eterna es eterna. Pero todas las prescripciones cultuales, etcétera, no. Dejaron unas pocas porque les resultaba muy duro a los judíos de golpe comer ciertas cosas. Pero aunque dejaron unas pocas en el primer concilio, hubo más concilios. Lo que queda claro en el concilio de Jerusalén es que los apóstoles deciden con la autoridad recibida por Cristo. Y dirán, el Espíritu Santo y nosotros, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, y empiezan a determinar. Cuando leáis algo en el Antiguo Testamento, cultual, sacrificios, qué se puede comer, qué no se puede hacer en el sábado, etc., no os preocupéis, en el primer concilio todo pasó. Queda la ley eterna. Hay alguno que dice, no, si la Biblia prohíbe comer cerdo, no como cerdo. Vale, pues sigue toda la ley entonces. Toda, ¿por qué solo eso? Si la sigue, sigue la entera. Pero un cristiano ya no tiene que seguirla, porque en Hechos de los Apóstoles se dejó así. Si un judío actual se convierte al catolicismo, vale, si no quiere comer carne de cerdo, que no coma. Si el domingo quiere descansar, pues que descanse. Y así más cosas. Pero ya no hay ninguna obligación. Ahora, un judío actual que se convierta, si nunca ha comido cerdo, lo más probable es que le dé asco el cerdo. También están prohibidas las ostras, pues probablemente le van a dar asco las ostras. Es por eso por lo que los apóstoles en el primer concilio dijeron, bueno, pero que se abstengan de la sangre y de los animales estrangulados. Y me parece que añaden lo ofrecido a los ídolos, me parece. Bien, pero hubo más concilios. Eso sí, nos sirve de enseñanza. Yo he dedicado varios sermones a leer el Levítico y y ver qué nos enseña Dios en cada versículo. Pero ya no está vigente todo eso. Siguiente pregunta. Buen día, Padre. Mi pregunta sería la siguiente. Muchos de los que están en este ministerio hablan muchas veces de las represalias del demonio. Y hay otros hermanos que dicen que no tenés represalias porque no tenés fe. Entonces, hablar un poquito de eso y aclararlo. El que se dedique, bueno, los laicos que un buen día van a un grupo de liberación a ayudar al sacerdote, es muy frecuente que les pase algo esa noche en la casa o en la noche siguiente. Eso lo he oído muchas veces. Pues mire, padre, ¿se acuerda que fui a ese grupo al exorcismo de fulanito? Pues esa noche se encendió la calefacción sola. Bien, cosas así suceden. Pero después ya es el primer momento en que el demonio manifiesta la rabia. Ahora bien, cuando uno ya se dedica al exorcismo de forma habitual, sí que puede ocurrir alguna cosa extraordinaria de vez en cuando y el demonio puede manifestar su rabia. Si uno se dedica ya totalmente al exorcismo durante mucho tiempo, el demonio le coge manía porque estás actuando directamente sobre los demonios. Hay otros más santos, pero el exorcista actúa sobre el demonio. Y lo mismo el grupo que está alrededor del exorcista o un grupo de liberación, etc. Entonces, allí sí que el demonio puede actuar y de pronto dices, pero ¿por qué esta amistad se ha vuelto contra mí de este modo de golpe? ¿Por qué esta persona repentinamente? Hay que aceptarlo. A veces el demonio permite Dios que tiente a los que están alrededor. Pues bueno, pues lo acepto y ya está. No hay nada que hacer. Se puede pedir a Dios por la propia protección, por supuesto que sí, como queráis hacerlo, es bueno. De hecho, en el Padre Nuestro, Jesús nos enseñó
líbranos del mal o del maligno. La palabra que usa en griego, porque el Evangelio, el idioma canónico es el que nos ha quedado, es el griego, es una palabra que puede ser tanto personal como neutra, lo mismo que en latín. Entonces los antiguos lo tradujeron por líbranos del mal porque era más general, no tan concreto, pero significa las dos cosas. Cuando uno lo recita en griego o en latín, líbranos del mal o líbranos del maligno. Jesús nos enseña a pedir protección, pero hay gente que se obsesiona un poquito con esto y tiene que hacer muchas cosas concretas, y si no las hace ya le entra el miedo, y siempre la protección, siempre la protección, siempre la protección. No hay que pasarse con esos miedos. Siguiente pregunta. Padre, acá estoy. Un poquito voy a comentar de lo que estoy en este proceso de mi sanación. Yo había pisado el vacunero, ¿verdad? Por motivo de una enfermedad que tenía en mi pierna. Y que estoy ya en la iglesia perseverando en la renovación 4 años consecutivos, ¿verdad? Pero son 7 años que dejé toda la mundanidad, me consagré a María, mi castidad. Pero sigo con este proceso, Padre. Yo no sé si es psicológico o hay algo en mí todavía que me falta fe para salir de esto, porque hay momentos que yo estoy bien, hay momentos que tengo esa desesperación, pesadez acá en mi hombro, y muchas veces de noche siento de madrugada que alguien se acuesta en la cama y empieza como serpiente a rebuscar conmigo. Y eso, Padre, yo no sé si es, como te digo, psicológico o hay algo todavía en mí que... Bueno, pues en ese caso, lo que puedo deciros a vosotros, porque ella durante un buen rato ya no va a poder atender, lo mejor es que la saquéis porque ahora es el momento de la charla, así que para que puedan escuchar. Hay momento de hablar, hay momento de orar por estos casos. Entonces, eso, llevadla fuera. En un caso como este, lo que tiene que hacer el grupo en el que ella está es recibir un discernimiento de ella, del grupo. La conocerán bien, la conocerán, le podrán dar consejos. Todas las posibilidades están abiertas. Conforme se conoce a una persona, ya se va viendo que es esto o lo otro o una combinación de esto. Cuando a mí me viene alguien a consultar por teléfono, lo que sea, siempre le digo, haz caso al grupo en el que estás, haz caso a la persona que lleva tu oración, tu liberación. No pretendo yo aquí en un minutito arreglarlo todo y saberlo todo. Es el tiempo. El tiempo ayuda a conocer a una persona como la palma de la mano. No es que a mí me lo expliquen y ya lo sé todo. Existe el don de conocimiento. Eso yo he sido testigo un buen número de veces. Personas que ven a alguien y saben lo que le pasa, lo que hay en su interior, sus pecados. Pero incluso esas personas con ese don normalmente van a tener que hacer un discernimiento. Incluso la persona que tiene el don de conocimiento de lo que hay en las almas normalmente tiene que usar la razón para entender qué le pasa y para discernir, aunque tenga el don. Y es verdad que teniendo el don, alguna vez de golpe, nada más ver a la persona, lo sabe. Pero eso ocurre de vez en cuando, o ocurre hasta cierto nivel con casi todos. Pero todo lo demás es fruto de discernimiento, conocer a la persona, etc. Donde conocimiento es maravilloso. Una persona entra a una iglesia
yo vi allí a una monja y la persona dice, no es una monja, parece una monja, va vestido con hábito de monja, de espaldas, no es una monja. Pues no era una monja, es verdad. Esto pasó 2 veces. Una chiquita joven, muy joven, tenía este don. Y me dice, padre, allí estaba en mi parroquia, hay una mujer, va vestida de monja. Era otro caso distinto, pero me dice el Señor que no es monja. Fui a hablar con ella, efectivamente, era una señora que se vestía de monja, pero no era monja. El don de conocimiento es maravilloso. Otra vez le dice el sacerdote, pero has hecho las oraciones, sí. No las has hecho. Pero que sí, padre, que he hecho lo que usted me ha dicho, los ratos de oración, ¿qué tal? Me confieso. No sé. Algo me dice dentro de ti que no has hecho nada, estás mal. No. Que sí, padre, que sí. Muchos meses después me dijo esa mujer, tenía razón, le mentí. Pero por más que le insistió, decía, no. Otro caso, una persona que había engañado, en un grupo de exorcismo. En un grupo de exorcismo se hizo pasar por quien no era, les mintió, lo que quería era aprender a hacer exorcismos y después establecerse por su cuenta para vivir de eso. Pero no sabía nada, fue ahí a aprender. Fue descubierto y al cabo de un par de años, me parece que fue, pues le dijo al sacerdote, mire, me he arrepentido, he cambiado, tal cual, por email, hace años. Y le contestó, mira, me tendría que alegrar mucho por lo que me dices, tal cual, pero siento que no es verdad, que no estás arrepentido, que nada de esto es verdad. Nuestros caminos se separan, adiós. Una semana después, no voy a decir cómo porque sería revelar cosas, pero ese sacerdote se enteró por otra persona que era verdad, no se había arrepentido, todo era falso. O sea, el don de conocimiento es maravilloso, pero incluso las personas con don de conocimiento, y he conocido, tienen que usar el entendimiento, la razón y el tiempo para llegar a conclusiones, para discernir los casos. Y el tiempo, esto no es que llega alguien con un carisma o con cosas místicas o con cosas demoníacas, hablo con él y ya está todo claro. Hay casos en que se necesita tiempo, sobre todo cuando son carismas, dones místicos, etc. Una monja, ¿es verdadero esto? Pues el tiempo lo dirá. Ustedes que viven con ella podrán discernir, pero esto no se arregla hablando media hora o 3 horas para saber si es verdadero. Siguiente pregunta, ya quedan poquitas porque les veo con cara de hambre. Venga, 2 preguntas más, después hay otra charla. Buenas tardes, padre. Quería saber si existe el canal de liberación, tipo que un laico o un sacerdote le libera a una persona que el demonio tenga que pasar por la persona para liberarle al demonio. Sí, antes he dicho lo del bostezo. Lo del bostezo, eso ocurre con cierta frecuencia. Personas que están en grupos de liberación y empiezan a bostezar de un modo muy profundo y notan que algo sale. Es distinto, y hablo en uno de mis libros sobre ese asunto, el que oras por alguien y de pronto otro entra en trance. Esos casos que he conocido varios, siempre me ha quedado la duda de si la otra que entra en trance no tiene algo, no está del todo purificada. Siempre me ha quedado la duda. Yo me inclino a pensar que si entra en trance y empieza a hablar el demonio a través de ella y tal, más que un don, es que algo todavía queda y Dios permite eso, pero no lo veo tanto como un carisma, pero no estoy seguro.
Es algo que me han dicho de varios grupos, yo tampoco lo sé todo. Última pregunta antes de que coman. Buen día, padre. Un caso específico, una persona que jugó la tabla de la Ouija pasó por varios procesos de exorcismo, oraciones, aparentemente nunca pudo ser liberada del todo. Esta persona puede saber cuando se está haciendo algo por ella sin que ella esté, o sea, puede saber que se está hablando de ella, orar por ella, puede adivinar. Bueno, me da la sensación de que tu pregunta es más acerca de los exorcismos a distancia. En principio, el exorcismo sí que se podría hacer a distancia y se puede hacer. El demonio no ocupa lugar. Yo puedo orar por cualquier persona, aunque esté en Polonia, para que Dios le dé un trabajo, para que Dios le ayude en una enfermedad, aunque esté en Polonia o aunque esté en Namibia, etc. Lo que pasa es que los exorcismos, como otras oraciones, no tienen el mismo efecto porque cuando una persona toma el esfuerzo de ir hasta una iglesia, ve cómo hay varias personas que van a orar por él, le impones las manos, la persona siente mucho más todo aquello, se pone más en oración, eso demuestra un interés, etc. En sí mismo el exorcismo tiene efecto a distancia, no hay ningún problema en hacerlo a distancia, pero en la práctica suele tener menos efecto por esta razón, porque el hecho de estar allí en la iglesia, haber esperado, haber tomado esa molestia de trasladarte, claro, lo aprovechas más, te metes más. Por eso yo a la gente le decía, no, venga a la iglesia, venga a la iglesia. Y si no podían venir, le decía, bueno, pues oraré por usted. Ojo, cuando yo hacía el grupo de oración, el ratito de oración, yo sí que era consciente de orar por los presentes y por aquellos a los que con los que Dios quisiera usar todas esas oraciones y exorcismos, aunque no estuvieran allí. Eso sí, sabía que mi exorcismo podía beneficiar al que Dios quisiera, aunque no estuviera allí. Y así lo hacía. Y entonces empleaba tiempo no solo por los que estaban allí, también por los que no estaban. Pero en la práctica yo lo desaconsejo. La gente se acostumbra a que oren a distancia, hágamelo por teléfono. El ir a un lugar es un interés. La persona que tiene que hacer una hora de autobús hasta llegar a la parroquia, etc., esa hora de desplazamiento también es esfuerzo, también es sacrificio. Yo no oraba a distancia porque después todo el mundo, si no hubiera querido la oración a distancia. Intento, pero el que quiera hacerlo a distancia puede hacerlo. El que quiera orar por teléfono puede hacerlo. Pero porque la oración no tiene límites. Pero yo no lo aconsejo, sinceramente, por esa razón. No tiene límites ni de espacio la oración, ni de tiempo. Con esto acabo. Imaginaos, con esto acabo, con lo que voy a decir. Imaginaos que una persona me dicen se ha muerto hace 4 días. Entonces yo digo, voy a orar para que en el momento de morir esa persona pecadora, Dios le diera una iluminación y se arrepintiera. La persona ya ha muerto, ya está en el cielo, en el purgatorio o en el infierno. Pero aunque ya ha muerto, cuando iba a morir, Dios sabía que yo iba a orar por ella. Con lo cual Dios le puede dar la gracia. Si una persona está en el infierno, yo no la puedo sacar. Pero sí que puedo orar para que cuando fuera a morir, Dios le iluminara. Es verdad que a lo mejor yo oro 4 días después, o 1 siglo después, pero Dios lo sabía. Podéis rezar para que los personajes de la historia se arrepintieran, por vuestros antepasados, lo que sea.
La oración no tiene limitaciones ni de tiempo ni de espacio, ¿eh? Bueno, venga, una última pregunta porque... ¿Se puede hacer un exorcismo a una mujer embarazada? Sí, no hay ningún problema. Solamente el problema de que no se dañe a sí mismo si va a caer al suelo o lo que sea. Cuando dos están casados no hay ningún problema. Si el marido está poseído o viceversa, no hay ningún problema en que estén en la misma cama o que tengan relaciones sexuales. El demonio es de uno, no va a haber un contagio. No hay que tener miedo y si yo le toco y tal, tranquilo, no pasa nada. El demonio es algo que Dios permite para esa persona, nada más. Bueno, pues acabamos aquí este ratito y después tendremos ya la última charla.